Estudié en un colegio técnico en Quillota, y como tal, nunca tuve cursos de física, química o biología, ni mucho menos electivo matemático durante los 2 últimos años, pues estos colegios no están hechos para acceder a la universidad. De todas formas, y con mucho esfuerzo, mis padres me pudieron pagar un preuniversitario, pero el vacío en conocimientos, especialmente en ciencias, era evidente. Tras un año difícil de estudios y necesitando puntajes elevados, me fue pésimo en la entonces PSU. Sin embargo, mi puntaje decente en matemáticas me permitió ingresar en una buena universidad. Pero nunca quedé satisfecho con el puntaje que obtuve ni con el nivel de conocimientos que traía. De hecho, me fue bastante mal, por lo que después de 3 meses me retiré para preparar una nueva PSU. Fue durante este periodo, encerrado en casa, solo estudiando, en que me di cuenta en cómo se hacía. Me llegó una especie de revelación. Pero esta revelación y todo lo que aprendí para la prueba de selección universitaria no fue suficiente. Me fue mal de nuevo. Y eso, sumado a mi interés en varias carreras, me llevó a entrar a bachillerato. Pero esta vez fue distinto. Terminé el año con promedio casi perfecto en matemáticas y física. Estaba listo para iniciar mis estudios de ingeniería civil. Y en efecto, logré obtener altas calificaciones. Pero no solo eso, también participé en diversas actividades. Fui tutor académico, ayudante en varios cursos. Participé en voluntariados e incluso fui a dar charlas en colegios. Todo esto me hizo egresar con un buen currículum, lo que me permite hoy estar estudiando una maestría y comenzar una carrera académica. Hola, mi nombre es Raúl. Te quiero dar la bienvenida a mi canal a través de este video motivacional introductorio. Como te podrás haber dado cuenta, mi etapa de transición desde el colegio a la universidad fue un poco complicada, principalmente porque tenía un desnivel de conocimientos y también porque la universidad por sí misma ya es difícil. Sin embargo, logré tener una participación académica como estudiante bastante destacada, diría yo, y ahora siento la obligación de compartir estos conocimientos y experiencias con ustedes. Estudiantes que quizás vienen un poquito más atrás y que quizás se sientan identificados conmigo al no haber tenido una muy buena base para sentirse seguros de que les irá bien en la universidad, o que quizás sí la tuvieron, pero que requieran unos consejos, hay unos tips para poder mejorar su rendimiento académico. Tengo varias ideas: cómo hacer un informe, cómo hacer una presentación, cómo elegir un tema de tesis. Son cosas que también quiero ir abordando en esta serie de videos. También quiero hablar sobre investigación. Actualmente me encuentro desarrollando mi tesis de maestría, o de magíster como le decimos en Chile. Y en el futuro pienso seguir mis estudios en un doctorado en el extranjero. Entonces también quiero compartir todo este proceso como investigador que estoy recién iniciando. ¿Qué mejor forma de hacerlo que mediante blogs? Los quiero invitar a suscribirse. Ustedes saben que comentando, dando likes y compartiendo los videos es la mejor forma que tienen para apoyar este proyecto. También pueden activar la famosa campanilla ahí para que les notifique cuando yo saque un nuevo video. Así que siempre atentos y atentas a los videos que vaya sacando, porque estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad. Nos vemos.